Muy buenos días para todos. El tema que nos reúne en esta mañana de formación y de encuentro espiritual es María, Arca de la Nueva Alianza. Agradezco en nombre de mi comunidad, Hijas de la Inmaculada, a todas las personas que en estos momentos nos acompañan para esta formación que pretende muy especialmente ahondar en el conocimiento de la Santísima Virgen María, para más amarla y para amar por medio de ella al Señor. El término Arca de la Alianza es un término que tiene su origen en la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a ahondar un poco sobre la palabra que nos ayudará a tener unas pequeñas insinuaciones sobre por qué María es llamada Arca de la Alianza. Y en nuestro tema ahondando en Arca de la Nueva Alianza. Seguramente para muchos de ustedes la expresión Arca de la Alianza les es familiar. Precisamente aquí, en estos momentos les comparto un trozo de las letanías a la Virgen, que son una especie de piropos que nos ha regalado nuestra iglesia para poder meditar sobre la Santísima Virgen María, y es aquí en las letanías de la Virgen donde encontramos esta expresión, Arca de la Alianza. Pero como les decía, este término proviene de la palabra de Dios. Si nosotros buscamos en todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, con una búsqueda muy minuciosa podemos descubrir que la expresión Arca de la Alianza se repite en mayor medida en el Antiguo Testamento. También hay algunas alusiones sobre ella en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a comenzar con detalle en el Antiguo Testamento y particularmente en un texto bíblico en lo que significa Arca de la Alianza. Porque antes de mencionar por qué María es llamada Arca de la Nueva Alianza, tenemos que comprender el término de Arca de la Alianza. El capítulo 25 del libro del Éxodo, en los versículos 10 y siguientes, aquí lo tomas al versículo 22, nos da una mención sobre el Arca de la Alianza. Me voy a permitir leerla. Harás un arca de madera de acacia de 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás. Y además pondrás en su derredor una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillas de oro que pondrás en sus 4 pies, 2 anillas a un costado y 2 anillas al otro. Harás también varales de madera de acacia que revestirás de oro y los pasarás por las anillas de los costados del arca para transportarla. Los varales deben quedar en las anillas del arca y no se sacarán de allí. En el arca pondrás la alianza que te voy a dar. Harás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca la alianza que yo te daré. Allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca de la alianza. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Esta es una mención que tiene bastante minuciosidad en la construcción del Arca de la Alianza. Me quiero detener en las ocasiones donde se menciona la expresión o la palabra oro para la construcción de la alianza, que ustedes los pueden ver en color rojo, oro puro, moldura de oro, anillas de oro, revestiras de oro, propiciatorio de oro puro, querubines de oro macizo. Y ciertamente con esta primera expresión, nosotros ya entendemos que el Arca de la Alianza tiene un valor para el pueblo de Israel muy importante. No todo se construye de oro. El oro es un material finísimo que en todos los contextos son utilizados o es utilizado para lo más sagrado, para lo más importante.
Y el hecho de que el arca de la alianza, aunque sea un arca de madera, esté revestida de oro, tiene precisamente un alto grado de sacralidad, un alto grado de importancia para el pueblo de Israel. Segundo punto, la expresión revestirás. Revestirás por dentro y por fuera. También la anoté con un color negro. Y es porque el autor sagrado seguramente tiene un interés muy intencionado de darnos a entender que el arca toda está colmada de oro, no una partecita. Es decir, aquel que construye el arca no escatima en elaborarla del material más preciado que se tiene, que es el oro. Y es precisamente otra característica de su valor. Tercera cosa que anotar en este texto, que de pronto se ve muy lleno de letras y está muy extenso, pero me parece esencial que lo veamos para entenderlo. Tercera cosa, el color morado en el que yo doy a entender cómo el autor sagrado hace una pequeña mención de lo que se pondrá dentro del arca. En el arca pondrás la alianza que yo te voy a dar. Entonces podemos entender con este texto que el arca es como una especie de cajoncito, un cajoncito de madera que está revestido de oro por dentro y por fuera y que en su contenido tiene el documento de la alianza. Es precisamente el documento de la alianza uno de los elementos más valiosos para el pueblo de Israel. Y vuelvo y repito, con este texto también hay una insistencia del autor sagrado para que los lectores entendamos que el Arca de la Alianza tiene una primacía o tiene un valor importante por la insistencia en el material, la fineza de la composición, los detalles. Tienen que haber unos querubines y acá nos lo muestran la lectura. Si hacemos una nueva lectura lo entendemos, que decorarán el Arca de la Alianza de una manera muy importante, tiene unos parales específicos y toda está hecha para ser cargada. Aquí también nosotros podemos entender que el arca no va a ser cargada por cualquier persona, porque es un elemento esencial. Entonces, ¿por qué hay que cargar el arca? ¿Por qué tiene unos varales y por qué tiene que constituirse de la manera como nos explica el autor sagrado en este capítulo 25 del Éxodo? Hay que comprender un poco precisamente la mentalidad oriental. Con esta descripción entendemos que el arca, como es una especie de baulito y es un cajón especial revestido de oro y con 2 querubines y con muchos detalles, entendemos con esta descripción que es la expresión de cómo la mentalidad judía construye un elemento que para ellos tiene un valor sagrado. En Israel se tenía la costumbre de llevar un objeto sagrado que representara la presencia de Dios en los momentos de batallas, en los momentos de conquista. No es una costumbre propia de Israel, es una costumbre propia de todos los pueblos de ese contexto. De manera que al llevar un elemento que representara la presencia de Dios a sus batallas, ellos sentían esa acción de Dios para ganar o para perder. ¿Qué pasa con esta manera de pensar? Como el objeto que llevan es símbolo de la presencia de Dios, aquellos que pierden la batalla son considerados como aquellos que están poniendo su confianza en un Dios de segunda categoría. Mientras que aquel pueblo que es victorioso en la batalla le dará a entender al otro pueblo que tiene un Dios poderoso. Israel tenía una certeza total en la compañía de Dios en todos sus momentos de dificultad, particularmente en la guerra. Lo pensaba con certeza. Y el elemento que utilizaba Israel para llevar y presentar en los momentos de batallas es precisamente el Arca de la Alianza. Entonces, el Arca de la Alianza, que está elaborada con tanto detalle como ya lo vimos en el libro del Éxodo, es la presencia de Dios
viva en el pueblo de Israel aquella que se presenta a los demás pueblos. El pueblo de Israel ha tenido el arca de la alianza consigo en todos los momentos. Por ejemplo, en su peregrinar, cuando venían a conquistar la tierra de Canaán, estamos hablando de un pueblo nómada, es decir, de un pueblo que no tenía un lugar fijo para vivir, sino que se la pasaba peregrinando. Desde ahí el pueblo de Israel ha cargado el arca de la alianza con esta manera de pensar en que tienen con ellos la presencia de Dios. Pero más adelante, cuando el pueblo de Israel deja de ser nómada y se constituye en una tierra fija, es aquí donde la presencia de Dios va a tener otra significancia y nos lo muestra este capítulo 25 del Éxodo, que no solamente el arca de la alianza tiene en sí la presencia de Dios, sino que también el arca de la alianza contiene el documento de la alianza. Esto no pasa cuando el pueblo de Israel es nómada. Repito, cuando el pueblo de Israel está peregrinando, el arca de la alianza es la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Israel ya se constituye en un solo lugar, entonces el arca de la alianza, además de ser la presencia de Dios, tiene otra manera de ver, o otra visión de comprenderla, y es que contiene el documento de la alianza. Vamos a hablar un poco de la alianza, porque hemos repetido harto el arca de la alianza, el documento de la alianza, pero ¿qué es la alianza? Para comprender un poco más sobre la alianza, tenemos que remitirnos también precisamente un poquito a esto de las guerras y de las batallas que se tenían en el tiempo de la monarquía. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la monarquía los reyes tenían la costumbre de elaborar una serie de tratados escritos a mano en los cuales concretaban la guerra con otro pueblo. Entonces, esta serie de tratados siempre tenía que ser escrito en 2 copias para dejarlo al pueblo de Israel, en este caso, y para darle la copia al pueblo vecino. Era una costumbre de los reyes, de elaborar los tratados para la guerra. El nombre de estos tratados es alianza. De ahí proviene la palabra alianza. ¿Qué quiero decir con un tratado para la guerra? Es como un pacto que hace un pueblo con otro para mantener la paz. Aún deseando tener el poder sobre otro territorio, las alianzas o estos tratados se escriben con 2 copias y se firman con el objetivo de establecer la paz o de dar un tiempo para que se conviva en paz con el otro pueblo. Por eso es que se llama alianza. Entonces aquí la palabra alianza también tiene una relación con la expresión pacto. De manera que Israel también toma esta costumbre para el tiempo de la monarquía, que no solamente es costumbre de Israel, y repito aquí, son costumbres que ellos van tomando de otros pueblos vecinos o van acogiendo estas costumbres, y entonces, como reconocen el valor de las alianzas para el establecimiento de la paz, como estos tratados de guerra, deciden colocarle ese mismo nombre de alianza al documento de la alianza. El documento de la alianza es aquel documento que expresa la ley de Dios. Y aquí podemos recordar a Moisés, en un episodio también del libro del Éxodo, donde pues nos relata, bueno, de pronto con varios signos, cómo el Señor establece un pacto con su pueblo. Que para entenderlo en el tiempo de hoy y desde nuestra fe, nosotros a veces lo reducimos el pacto o la alianza solamente a los 10 mandamientos, ¿sí? Pero el pacto que hace Dios con su pueblo es un pacto de amor y es un pacto de fidelidad. La diferencia con los tratados que se establecen entre pueblo y pueblo para no tener guerra es que los 2 pueblos se favorecen.
¿cierto? Y en este tipo de documento de la alianza, que es del que estamos hablando, está dentro del arca de la alianza, el más favorecido o el que está completamente favorecido es Israel. Es Israel. Estoy hablando aquí con esta imagen que estamos viendo del documento de la alianza, de las tablas de la ley, escrito también con 2 copias, como se hacen los tratados para el establecimiento de la paz, los tratados de guerra, ¿cierto? Entre 2 pueblos. Y aquí, repito, la alianza se establece entre Dios y su pueblo. ¿Qué es la alianza? Dios se compromete a amar completamente a Israel. Se compromete a serle fiel, a ser su Dios, a protegerlo, y a cambio lo que tiene que hacer Israel es corresponder a su amor. Y por eso lo particular de esta alianza, como vuelvo y repito, es que aquí el que se favorece completamente con el pacto es Israel. Pero también precisamente el único que destruye el pacto es Israel. Aquel que es infiel a la alianza es Israel. Esta alianza va a ser precisamente ese pacto entre Dios y el pueblo, y es un término que significa relación entre Dios y el pueblo, que se va a tejer a lo largo de todo el Antiguo Testamento. La alianza es el tema fundamental del cual hablan todos los profetas en todos los tiempos. ¿Y qué es lo que ellos hablan de la alianza? Que Israel ha roto la alianza, que Israel ha sido infiel al pacto, a la alianza. Y entonces por eso pasa una serie de cosas en las que Israel se rebela, es infiel a Dios, se aparta de su camino, y entonces los profetas son como aquellas voces precisamente divinas que utiliza Dios para que le digan a Israel de nuevo: ven aquí y recuerda la alianza, y recuerda esta alianza que he establecido contigo. Entonces, he ahí el valor tan grande que tiene el documento de la alianza y por qué necesitamos de un cajoncito precioso, revestido de oro, que tenga tanto valor para el pueblo, para reconocer precisamente también el valor que tiene el pacto con Dios. Entonces, en esta imagen que les estoy presentando, volvemos a recordar que en todos los acontecimientos vividos por Israel, el arca estuvo presente. Como el elemento peregrino, podemos decir que si la presencia de Dios se presenta en el arca de la alianza, entonces Dios caminó todo el tiempo con su pueblo. Desde la época en que el pueblo era nómada, no tenía una casa fija, no tenía un lugar establecido, hasta cuando el pueblo ya encontró una tierra firme en la cual consolidarse, y entonces el arca de la alianza pasó de ser presencia a ser algo más, y es de contener el documento de la alianza. Ya entendemos hasta aquí a qué nos referimos con esta expresión, arca de la alianza. Y precisamente vemos aquí en esta imagen cómo están transportando el arca. Como les decía al inicio, no cualquier persona podía transportar este objeto sagrado. Esta es el arca de la alianza, como está descrita en el capítulo 25 del Éxodo. Si ustedes quieren de nuevo tomar su Biblia, volver a ahondar, volver a leer este capítulo 25, desde el versículo 10 podríamos hacerlo, tiene la descripción. Aquel cajoncito de madera revestido de oro, con unos querubines que lo adornan, con unos varales específicos que ya sabemos que es para transportarlo. Es un objeto sagrado que no cualquiera puede tocar por la grandeza de Dios, por la presencia precisamente de Dios. Y aquí cabe anotar también que la mentalidad de Israel de tener todo como en una concepción tan sagrada está relacionada también con ni siquiera poder pronunciar el nombre de Dios. Para el israelita es inaudito pronunciar el nombre de Dios, y esto también lo conocemos por varios textos de la palabra de Dios. Es decir, la mentalidad de sacralidad que tiene el pueblo de Israel sobre la presencia de Dios o sobre Dios mismo es algo que nos desborda. Tal vez hasta aquí, hasta este punto, podemos empezar de pronto a nosotros preguntarnos qué tanto sentido de sacralidad yo tengo por las cosas de Dios, qué tanto sentido
interno tengo de respeto, de veneración por todos aquellos objetos que de alguna manera representen la presencia de Dios. Todos los seres humanos somos también presencia de Dios. No solamente la sacralidad se da con los objetos. En este caso, con Israel estamos hablando del Arca de la Alianza. En el caso nuestro, la sacralidad también está en la humanidad del otro. ¿Cuánta sacralidad o cuál es mi actitud de respeto, más bien, ante la sacralidad que representa la otra persona por ser hijo de Dios? Y es precisamente aquí donde de pronto nuestra mente se transforma con una visión distinta a como la tenía Israel. Estos son algunos objetos sagrados que se encontraban en el templo. Y aquí ya viene otra evolución. Recordemos que el Arca de la Alianza caminaba peregrina con el pueblo cuando el pueblo era nómada. Luego se introdujo en ella un documento absolutamente importante, que es el documento de la alianza, que representa ese pacto hecho de Dios con su pueblo como una relación de amor, una relación de fidelidad que no rompe nunca a Yahvé, sino que la destruye siempre la infidelidad y la fragilidad humana. Aquí en un tercer momento, o se da un avance al Arca de la Alianza, y es que cuando el pueblo ya está sentado en una tierra, está fijo en una tierra, entonces empieza a construir el templo. También estamos hablando de la época de la monarquía, donde se desea construir un lugar para adorar a Yahvé, el templo. Como el arca representa la presencia de Dios, el arca ahora va a estar en el templo de Dios, en un lugar más especial. Entonces nos vamos a imaginar aquí precisamente, y por eso muestro esta imagen con los objetos sagrados del templo, porque el Arca de la Alianza estaba junto con los objetos sagrados dentro del templo, y todo el templo constituye la presencia de Dios, sabiendo que el origen está en que la presencia divina se escondía en el Arca de la Alianza. Esta es una imagen del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue reformado muchísimas veces, ¿sí? Y es como para ambientarnos, para poder ubicarnos también en dónde podría estar el Arca de la Alianza, dentro del templo, como el lugar de la presencia. Hay un lugar pequeñito que dentro del templo es el lugar más importante. Es el lugar santo, el santo de los santos o el Sancta Sanctorum. Es un lugar sagrado en el cual estuvo ubicada durante bastante tiempo el Arca de la Alianza. Entonces ya si nos preguntan en qué parte del templo estuvo ubicada el Arca de la Alianza, podemos decir que es en el lugar santo de los santos. Y justamente acá reflexionando sobre la sacralidad de este elemento que representa la presencia de Dios, también pues vamos a aprender hoy que en el Santo de los Santos no podía entrar cualquier persona. Solamente tenía acceso al Santo de los Santos el sumo sacerdote una vez al año. Mientras que los demás pueden estar en el templo, nadie puede entrar en el Santo de los Santos, solamente el sumo sacerdote. Y este momento en el año en el que ingresa al Santo de los Santos es en una fiesta judía que se conoce como el Yom Kippur o como el Día de la Expiación, ¿sí? El Día del Perdón. Es el único lugar donde el sumo sacerdote ingresa al templo, junto al Arca de la Alianza, pidiendo al Señor perdón por los pecados propios y por los pecados de todo el pueblo, pidiendo perdón por todas las ocasiones donde Israel ha sido infiel a la alianza establecida, desde siempre y desde todos los siglos. No hay que olvidar que Dios siempre ha sido fiel a su alianza, una alianza establecida en todos los siglos, y que la fragilidad es propia de nosotros, de los humanos. Aquí pongo yo al profeta Jeremías y lo recuerdo en este momento, en esta formación, porque uno de los lamentos del profeta Jeremías es precisamente la ruptura de la alianza casi de manera definitiva. El profeta Jeremías narra de una manera desgarradora
cómo el pueblo de Israel parece que no va a convertirse. Definitivamente ha terminado la alianza establecida. Lo dice el profeta, porque el pueblo ha llegado a un punto tal de idolatría. Y por eso me parece importante anotar y hablar no solamente de Jeremías, también acá recordemos, como ya lo había dicho, toda esa época profética donde año tras año, siglo tras siglo y voz tras voz, los profetas anunciaban al pueblo la conversión, el cambio de vida y la conciencia de la alianza que se ha establecido. Aquí hay otra imagen también del Templo de Jerusalén y precisamente de lo que yo les estaba compartiendo de el Arca de la Alianza como peregrina, Dios caminando con su pueblo, como para retomar y recordar que la presencia de Dios desde siempre en la mentalidad humana ha caminado junto a. Para ellos caminaba en algún objeto sagrado. Para nosotros la presencia de Dios ya tiene una hondura mayor. Y es justamente ahí donde de pronto vamos a adentrarnos en nuestro Señor Jesucristo, en la Santísima Virgen María, que son la presencia de Dios. Hasta aquí vamos con el Antiguo Testamento. Como les digo, hay muchas menciones en el Antiguo Testamento sobre el Arca de la Alianza, pero el capítulo 25 del Éxodo nos narra con mayor detalle la elaboración del Arca de la Alianza. Vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento y aquí tomo esta cita bíblica de la carta a los Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 6, también para las personas que después quieran ahondar en torno a esta cita, me voy a permitir leerla. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno, porque se preparó la parte anterior de la tienda donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes de la presencia, que se llama santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Encima del arca los querubines de gloria que cubrían con su sombra el propiciatorio. Hay una especificidad mayor en lo que contiene el arca de la alianza y acá vamos a dar un paso más. Resulta que lo que nos está contando el catequista de la carta a los Hebreos, seguramente porque el templo aún estaba construido, ¿sí? Nos está contando dónde está el Arca de la Alianza, que es en el lugar que ya les expliqué, el Santo de los Santos, un lugar muy especial donde no todos podían ingresar, ¿sí? Y todas estas expresiones de que iba detrás de varios velos, o sea, el lugar de la presencia es un lugar en el que hay que ir introduciéndonos poco a poco. Realza también el autor de la carta a los Hebreos que el arca de la alianza está cubierta de oro, como una pequeña urnita. Recordemos que es ese cajoncito de madera cubierto de oro. Pero acá me quiero detener en dos cosas. La primera, la palabra en moradito que subrayo allí, la primera alianza, ¿sí? Aquí Hebreos nos está dando una mención de una primera alianza, que es la alianza de la que hemos hablado, el pacto establecido de Dios con su pueblo. Y esa primera alianza se representa por medio del arca de la alianza, de la que estamos hablando hasta ahora, cubierta de oro. En eso me quiero detener. La segunda cosa en la que me quiero detener es en estas expresiones que subrayé en verde. Maná, vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza. Entonces, por eso digo que damos un paso más. Resulta que el arca de la alianza no solamente tenía el documento de la alianza, como nos muestra Éxodo 25. Hasta este momento o hasta este tiempo, ya este cajoncito sagrado contiene otros dos objetos también muy importantes para el pueblo de Israel, que son el maná y la vara de Aarón. Entonces vamos a comentar algo muy pequeñito sobre el maná y sobre la vara de Aarón. En esta fotografía o en esta imagen traté de buscar o encontrar algo sobre el maná y aquí recordamos un texto del Antiguo Testamento que nos habla que el maná es aquel alimento que sació el hambre del pueblo de Israel en la peregrinación en el desierto.
Cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, pasan mucho tiempo peregrinando por el desierto y tienen hambre y se acaban las provisiones. Y entonces se quejan con Moisés para que ese Dios que los sacó de Egipto les dé alimento. Y la respuesta, como siempre amorosa de Dios, es enviarles un alimento precioso. Maná, que en hebreo se pronuncia manjú y significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es una expresión de admiración sobre un alimento que con un sabor dulce, que no se describe a ningún otro alimento, que se genera o florece en la mañana y perece en la noche. Es decir, el pueblo tenía que ir temprano a recoger el maná y comerse el alimento durante el día porque ya en la noche ese alimento perecía. Es decir, no podían guardar maná para el otro día. ¿Sí? Y esta era la característica del maná. Entonces, un alimento que era delicioso al paladar, que florecía en la mañana y perecía en la noche, que día a día lo iban teniendo, y lo peculiar de todo, un alimento que saciaba plenamente el hambre, era un alimento que no entendían de dónde provenía. Tal vez por ahí tiene que ver con el nombre de manjú, maná. ¿Qué es esto? La admiración de Israel ante la providencia divina. Entonces, se cuenta que un poquitito de ese maná fue recolectado y fue guardado en el arca de la alianza, para que el pueblo de Israel nunca olvide que en el momento en el que peregrinó por el desierto, por la promesa hecha de Yahvé hacia ellos, nunca los desamparó. El maná entonces recuerda al pueblo la promesa de Dios, de su providencia para siempre. La alianza, el documento de la alianza que también está en el arca, recuerda ese pacto de amor establecido entre Dios e Israel. Nos falta un elemento que es la vara de Aarón. Aquí una imagen de Aarón con una vara florecida, y este relato nos lo cuenta el libro de los Números, capítulo 17, para que ustedes lo puedan buscar después, no me detengo mucho en él. El capítulo 17 del libro de los Números nos cuenta que se hizo en Israel una especie de convocatoria para escoger a aquellos que iban a servir en las cosas sagradas de Dios. Entonces se convocaron a los hombres pues más piadosos, que tuvieran unas características determinadas, ¿sí? Y se les pidió, bueno, y estos hombres pertenecían cada uno a una tribu de Israel, porque recuerden que el objetivo era escoger a los servidores que custodiaran las cosas sagradas de Dios. Y entonces dice el texto de los Números que todos los hombres de las diferentes tribus expusieron sus varas, expusieron su vara para saber a quién escogía Dios para este particular servicio, y curiosamente la única vara que floreció fue la vara de Aarón. Por eso la imagen. Y también acá nos hace pensar en esa lección que hizo Dios en Aarón, de elegirlo para custodiar lo sagrado y para seguir conduciendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, así nos cuenta el relato bíblico de la elección de Aarón, que su vara floreció. Y es también aquí volver a recordar cómo Dios se manifiesta en su pueblo. Nunca los dejó solos, nunca los dejará solos, nunca los ha dejado solos. Entonces, unos elementos que tienen una significancia y una hondura en la vida de Israel. Aquí también podemos hacer un alto. ¿Qué elementos de pronto hay en nosotros? Y podemos ampliar la expresión elementos a acontecimientos. ¿Qué acontecimientos hay en nuestra vida que nos hacen también reconocer con tanto gozo la presencia de Dios? Cuando estamos en dificultad, hay que retomar de nuevo esos elementos o esos acontecimientos donde estaba la presencia de Dios para saber que Dios también está en la dificultad. Israel hacía lo mismo. El arca de la alianza es la presencia de Dios, y aquellos elementos que se contienen en este cajoncito de madera recubierto de oro le recuerdan a Israel cada vez que esté en dificultad que Dios siempre ha estado presente con ellos.
Precisamente el tercer elemento del que también ya hablamos son las tablas de la ley, o más bien, como estamos diciendo, según el capítulo 25 del Éxodo, estamos hablando del documento de la alianza, que aquí pues nuevamente lo muestro. Hasta aquí podemos dar el salto. El salto inmediatamente, ya entendiendo muy bien el arca y lo que contiene el arca, podemos dar el salto a por qué llamamos nosotros a la Santísima Virgen María arca de la nueva alianza. La expresión nueva, la palabra nueva, me amplía más la situación. ¿Por qué llamar a la Santísima Virgen María? ¿Cómo nos atrevemos a llamar a María como el arca de la nueva alianza? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros decir que ella también es aquel baulito precioso? Y aquí está la razón de nuestro estudio de hoy en nuestra formación espiritual. Contemplar de aquí en adelante a María como ese cajoncito precioso que ya no está revestido de oro, sino de la gracia de Dios. Ya no está engalanado con querubines, porque María, toda ella, es presencia viva de Dios. Este cajoncito que lleva en su vientre no la vara de Aarón, no el maná, no el documento de la alianza, sino aquel que es considerado como la expresión más plena del amor de Dios a la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no decir que ella es el arca también, pero ahora el arca de la nueva alianza? Y también en ella podemos descubrir todas las características del arca de la alianza como aquella que peregrina siempre con el pueblo. María también siempre peregrina con nosotros, con lo más preciado que tiene dentro de sí, que es a nuestro Señor Jesucristo, la nueva alianza. Aquí me voy a devolver un poquito a un texto del Antiguo Testamento, Jeremías 31:31, para comprender un poco más lo que significa antigua y nueva alianza. Recuerden muy bien que la alianza como tal es el pacto establecido entre Israel y Dios. Un pacto de amor, un pacto de fidelidad. Dice el texto bíblico: He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo de Yahvé. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones los escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es el deseo del profeta Jeremías, que también ya habíamos mencionado antes, el deseo de que Dios haga algo. Jeremías se da cuenta que el pueblo está perdido. Parece que en un momento se lamenta con mucha tristeza y tal vez desesperanza, porque el pueblo ha perdido completamente la razón, digámoslo de manera coloquial, se ha extraviado, se ha perdido, ha olvidado esta alianza. Pero también entonces aquí está el profeta como tratando de hacer un llamado de auxilio al Señor. ¿Vas a dejar solo a tu pueblo? ¿Te vas a olvidar de él? Y entonces viene un oráculo en el que el profeta dice: llegarán días en el que ya se va a establecer una nueva alianza, porque el pueblo rompió la alianza hecha. Dios no va a dejar a su pueblo abandonado por más pecados y vicisitudes que haya tenido, sino que va a establecer una nueva alianza, pero lo va a hacer con esta expresión que aquí subrayé, con la ley escrita en sus corazones, y ya nadie la podrá romper. Este es un texto que leemos mucho en el tiempo de Cuaresma, antes de la Semana Santa, como esa preparación a la venida de aquel que representa la nueva alianza y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se cumple a plenitud esta profecía de Jeremías? Y por eso me he vuelto al Antiguo Testamento.
¿Cuándo se cumple? Se cumple con la llegada de Cristo. Cristo como la nueva alianza, una alianza que es palabra de Yahvé encarnada como humanidad. Y aquí también resalto esta última parte del versículo de Jeremías 31. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no es una ley que va en la cabeza, es una ley que toca el corazón y lo transforma. Jesús vino a establecer una alianza eterna y definitiva. Una alianza que destruye las raíces de lo que arruina la relación con Dios y con la humanidad para siempre. ¿Y qué es lo que destruye la alianza? El desamor, la infidelidad. Y la presencia de Cristo destruye completamente las raíces del desamor y la infidelidad. Hasta aquí podemos descubrir cómo Dios no está contento aún con ofrecernos tanto amor con una promesa, que es la alianza, con unas actitudes de providencia y de compañía de su pueblo, con el maná, con la vara de Aarón, con muchos signos y muchas manifestaciones, con la presencia de los profetas. Aún no está contento de ofrecernos tanto amor por medio de las promesas de las personas, sino que aún más aquí nos regala la mayor expresión de amor por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido encarnado en ese precioso baulito, no de oro, sino de gracia, que es la Santísima Virgen María. Hasta aquí entonces clarificamos por qué nuestra Madre, la Santísima Virgen María, es llamada por la Santa Iglesia como Arca de la Alianza. Y entonces con seguridad tengo la certeza que de aquí en adelante cuando oremos las letanías, y si pronunciamos Arca de la Alianza, que aquí le estoy agregando yo nueva alianza, pero nosotros ya entendemos muy bien a qué me refiero, o a qué se refiere más bien esa letanía, vamos a ahondar inmediatamente en ese precioso baulito. No el del Antiguo Testamento, en el de la Santísima Virgen María, a la que llamamos así. Si el arca es un cajón precioso, la Santísima Virgen María es esa expresión cuando conserva en su seno al mismo Señor. Las tablas de la ley o el documento de la alianza son restituidas por el mismo autor de la alianza, que es Jesucristo. Y aquí esta imagen tan preciosa que me parece que sintetiza lo que acabo de decir hasta el momento. Cómo María es ese cajoncito precioso en el cual se guarda la presencia de Dios y la expresión de amor más grande de Dios. La Santísima Virgen María nos trajo al autor de la nueva alianza, que es Cristo, y por eso no me canso de repetirlo. Y recordemos aquí lo que decíamos, que el arca de la alianza peregrinaba con su pueblo. Lo vamos a pasar ahora en figura a María, porque el arca de la alianza en el Antiguo Testamento peregrina con el pueblo en las batallas, ¿sí? Cuando estaban nómadas, caminando sin un lugar fijo, el arca de la alianza peregrina. Ahora, ¿quién es la que peregrina? María. Y esta imagen, en esta diapositiva, tiene la síntesis del peregrinaje de María más pleno, que es cuando visita a su prima Isabel. Vamos a ahondar más adelante o vamos a tratar de orar este texto de la visita de María a Isabel para que podamos ya de manera interior reconocer esa arca de la alianza, María, que peregrina, que camina, que no le importa irse desde Nazaret, del norte de Palestina, hasta Ain Karim, el lugar donde vivía Zacarías e Isabel, y llevó la presencia del Señor. ¿Cómo la llevó? ¿Cómo llevó la presencia del Señor? Cuando Juan, en el vientre de Isabel, salta de gozo y con las expresiones de Isabel: ¿de dónde viene a mí la madre de mi Señor?
¿Dónde viene a visitarme a mí la Madre del Señor? María peregrina para llevar la presencia de Dios en su seno. El arca de la alianza peregrinaba con Israel para llevarle la presencia de Dios al otro pueblo con el que iba a combatir o a los demás pueblos. Hasta aquí también podemos meditar en cómo María, siendo peregrina, nos invita también a nosotros a ser peregrinos. ¿En qué ocasiones nosotros hemos podido llevar la presencia de Dios a los demás? Como lo ha hecho María con Isabel, donde me desapego de mi propio estado de confort, donde saco mi tiempo, mi oído, mis manos, mis pies, para disponerme a hacer presencia de Dios en aquel que necesita de mí. Isabel necesitaba a alguien que la ayudara en este tiempo de su gestación y María comprendió muy bien ello y por eso no dudó en irse de camino de un lugar a otro, de un extremo a otro, para acompañar a su prima Isabel. Tenía clara la necesidad de la otra persona. ¿En qué ocasiones yo he tenido clara la necesidad del otro y me he ido de peregrino? Caminando, prestando mi vida, mi tiempo, para que el otro descubra en mí la presencia de Dios. María encarna a Jesús en su seno. Primero nosotros tenemos que encarnar a nuestro Señor Jesucristo en nosotros y esto se hace por medio de la palabra, de la Eucaristía, de nuestra vida sacramental. Entonces, paso número 1 para ser peregrinos como esta preciosa arca que es María, es encarnar a Cristo. Y a medida que lo vamos encarnando, nuestra misión nos saca a ser peregrinos, a ayudar a los demás. El instrumento que Dios Padre utilizó para hacer la nueva alianza fue esa unidad preciosa de nuestro Señor Jesucristo y María. En estas imágenes nosotros podemos ir contemplando precisamente la unidad plena o lo que yo les decía, la encarnación de Jesús en el seno de María. Recordando aquí que encarna a Dios en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. María fue ese instrumento de Dios que Dios quiso utilizar y lo utilizó para introducir en su seno la nueva alianza a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que ella ha sido la primera beneficiaria de esa alianza que Dios quiere establecer por medio de Jesucristo con toda la humanidad. ¿Cuáles son los efectos de haber sido la primera beneficiaria de la alianza que ha sido concebida sin mancha de pecado original, preservada del pecado original desde su concepción? Y que ha sido la primera en responder con absoluta generosidad a esa encarnación. Este tema del Arca de la Alianza y de figurar a María como el Arca de la Alianza, pues lo comparte también la Iglesia Universal con distintos documentos. Yo les traigo aquí una pequeña parte de la homilía del Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, de la homilía del 15 de agosto del 2011, en el que el Papa Benedicto ahonda sobre este tema, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, hablando mucho de la alianza. Entonces me voy a permitir leer porque pienso que estas palabras tan profundas no tienen explicación, más bien hay que oírlas y ayudarnos para que esto complemente el estudio que hemos hecho hasta aquí. Voy a leer un poquito antes en este documento del Papa Benedicto sobre el arca. En el arca, como sabemos, se conservaban las 2 tablas de la ley de Moisés que manifestaban la voluntad de Dios de mantener la alianza con su pueblo, indicando sus condiciones para ser fieles al pacto de Dios, para conformarse a la voluntad de Dios y así también a nuestra verdad profunda. Hasta aquí lo que hemos dicho del arca de la alianza. María es el arca de la alianza porque acogió en sí a Jesús,
acogió en sí la palabra viva, todo el contenido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Acogió en sí a aquel que es la alianza nueva y eterna, que culminó con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, cuerpo y sangre recibidos de María. Si queremos ahondar más en todas estas explicaciones sobre cómo el Papa Benedicto XVI pues, nos hace del tema del Arca de la Alianza, lo podemos hacer ahí en ese documento. Solamente me remito aquí a esto porque me parece que aquí es donde el Santo Padre nos recuerda la unidad total entre María y Jesús. Miren lo que dice, que lo subrayé en negro. Su cuerpo, dice, que culminó con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, está hablando de Jesucristo, cuerpo y sangre recibidos de María. La unidad total entre María y aquel a quien ella encarnó, nuestro Señor Jesucristo. También los santos hablan de María como el arca de la alianza de alguna u otra manera. En esta diapositiva yo les presento un poco a que algunos, o más bien 3 santos que son enamorados de María, escriben hermoso sobre María, defienden a María desde diferentes perspectivas, dogmas, etcétera, y que me pareció importante pues mencionarlos. Está San Maximiliano María Kolbe, San Duns Scoto y San Bernardo. Entonces, los santos también, desde su espiritualidad, hablaron un poco sobre María como el arca de la alianza. Pero aquí me quiero detener únicamente en San Bernardo. San Bernardo, que dice lo siguiente de María, como también para interiorizar sobre la unidad que tiene ella con Jesús, que también me va a permitir leer. María concibió el Verbo encarnado primero en la mente y después en el vientre. Acogió la voluntad y la palabra de Dios como una creyente judía, fiel, sincera, comprometida, auténtica, y por ese asumir la revelación de Dios. Cuando se le pidió la colaboración para ser la madre del Verbo encarnado, dijo sin dudar: aquí está en juego el proyecto de Dios, hágase en mí según tu palabra. Miren lo que dice San Bernardo tan hermoso. María concibió al Verbo encarnado, primero en la mente y después en el vientre, o sea, toda ella es Cristo. ¿Por qué lo remito aquí con las palabras de San Bernardo? Porque me parece que esto también nos puede ayudar hoy a nosotros a ahondar en cómo yo voy a ser arca de la nueva alianza, porque el tema no nos puede quedar solamente en la mente, sino también en el corazón y en la vida. Hoy tú y yo estamos invitados a ser arca de la alianza, de la nueva alianza como lo ha sido María, concibiendo a Cristo y encarnándolo en nuestra mente, pero también en nuestro corazón, de manera que después, como ella, podamos ser peregrinos para dar a los otros la presencia del Señor. Entonces, voy a decir algo coloquial, pero me parece importante decirlo. Hasta aquí podemos decir que pésele a quien le pese, Dios se encarnó por medio de la Santísima Virgen María. Por lo tanto, nosotros en el plan de la salvación no podemos hacer a un lado a María, sino que tenemos que exaltar también su presencia en la iglesia, y gracias a ella se ha encarnado nuestro Señor Jesucristo, y por eso hoy estamos ahondando sobre este tema, el Arca de la Alianza, para conocer más de ella. Aquí también les traigo un pequeño poema que es anónimo, pero me parece que es una síntesis también desde la poesía de lo que significa encarnar a Cristo, como lo ha hecho María. Lo voy a leer. En esta mezcla tan bella puso la carne María, y es que Dios no la tenía, sino la tomara de ella. Cristo a todos nos invita a comer su cuerpo real, de María concebida sin pecado original. Absolutamente hermoso. Bien, continúo entonces. Voy a terminar con este texto del Nuevo Testamento, un versículo, capítulo 11 del libro del Apocalipsis, que nos habla también del Arca de la Alianza de esta forma. Dice: y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos y temblor de tierra y fuerte granizada.
Esta es una expresión que utiliza el agiógrafo aquí en el libro del Apocalipsis para referirse a la gloria de Dios, ¿sí? Entonces dice la visión del profeta, dice en la visión de Juan, como dice el libro, que se vio el arca de la alianza, y acá nos da unas manifestaciones propias de la naturaleza: relámpagos, fragor, trueno, temblor. Y aquí pues tenemos que reconocer que dentro del género apocalíptico, en este tipo de escritos como el libro del Apocalipsis, se utilizan diferentes figuras y símbolos como para realzar lo que el autor quiere decir acerca pues, del mensaje divino. En este caso, los relámpagos, el fragor, los truenos nos muestran todos los acontecimientos que pueden suceder ante la presencia de Dios. ¿Por qué pongo este versículo, capítulo 11 del libro del Apocalipsis aquí? ¿Por qué lo pongo? Porque es importante ahondar que la presencia de Dios no pasa desapercibida. La presencia de Dios pasa por algún lugar y transforma. Yo soy aquel llamado por el Señor, como María, a ser el arca de la nueva alianza, llevando en mi interior a Cristo y llevando a los otros la presencia de Dios. Importante esto, la presencia de Dios tiene que conmover a los demás. Como relámpagos, fragor y truenos, temblor y tierra, ¿de qué manera yo estoy dando a conocer la presencia de Dios a los otros y cómo estoy dejando que esa presencia me toque a mí, me transforme internamente, me conmueva, no me deje igual, pero también conmueva, transforme y mueva el alma, el corazón del otro a quien yo le comparto esto? Ya vamos como cerrando sobre esta formación del Arca de la Alianza. Finalmente no hay alguna evidencia histórica o arqueológica que quede de qué pasó con el Arca de la Alianza. Hermano, ¿dónde está el Arca de la Alianza ahorita? No tenemos como un dato histórico de qué pudo haber pasado. Ciertamente cuando se dio la última destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por el Imperio Romano, recuerden que el Arca de la Alianza reposaba sobre el templo, ¿sí? Y pues si hubo una destrucción tan fatídica del templo en época del Imperio Romano, pues podríamos, digamos, que inferir que también se destruyó todos los elementos que tenían que ver con el templo, seguramente con el Arca de la Alianza, pero como repito, no hay ninguna evidencia histórica o arqueológica que nos ayude a entender qué pasó con el Arca de la Alianza, el Arca del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que nos ocupa hoy, lo que nos interesa hoy, no es ese cajoncito de madera recubierto de oro. Es este cajoncito de carne humana, que es María, revestido de gracia. Ese es el que nos tiene que hoy importar para imitar. Esa arca de la nueva alianza es la que tiene que hoy conducirnos a imitarla. A ella como la peregrina, como la mujer abierta al servicio, como aquella que aceptó la palabra, como aquella que también estableció alianza con Dios, como aquella que encarnó a la misma alianza en su vientre. Finalmente, para el Arca de la Alianza podemos decir que para el pueblo de Israel era un signo pleno de alegría y era la certeza del éxito en las batallas. Ya les había dicho esto al comienzo. Cuando ellos ganaban una batalla y veían el arca, tenían una alegría profunda porque sentían más cerca la presencia de Dios, porque habían ganado y entonces así corroboraban que Dios estaba con ellos. Más adelante, el peregrinaje al Templo de Jerusalén tenía también el sentido de reconocer la presencia de Dios, aunque no pudieran entrar al lugar santo, al Santo de los Santos. Pero lo que quiero aquí retomar y como concluir más bien es que el arca era un símbolo de gozo para Israel, de alegría. María hoy es esa preciosa arca que tiene que ser para nosotros un signo de gozo, que nos recuerda la presencia de Dios en todo momento. Cuando contemplamos a María, estamos invitados también nosotros hoy a decir, Dios está conmigo, en todo momento nos acompaña.
finalizamos entonces pues esta presentación. Les agradezco por el tiempo que han tenido hasta aquí. Termino con estas dos imágenes, la relación entre María y su Hijo que ha encarnado. Por eso ella es el arca preciosa de la nueva alianza. Y siento que pues es también la invitación hoy para nosotros en muchos aspectos. Pidamos pues a María, nuestra Madre, que nos permita hoy ser portadores de la presencia de Dios. Y luego peregrinos, para aquellos que más tienen necesidad de amor. Muchas gracias. Muy bien, en esta segunda parte de nuestro encuentro del día de hoy, vamos a poner en la presencia del Señor todo lo que hoy hemos aprendido sobre María como arca de la nueva alianza, para que todo lo que tenemos en la mente pase al corazón. Y por medio de este paso, tengamos vida en el Señor y podamos transmitir esa vida a los otros. Entonces les propongo que para este espacio oremos con el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 1, en los versículos 39 al 56, que nos narra precisamente un texto que he mencionado bastante al hablar sobre María, arca de la nueva alianza, que es el texto de la visitación. Entonces, pues los invito para que leamos este texto, profundicemos con él, que entremos en esa presencia amorosa del Señor, que en estos momentos nos ayuda para que nuestra mente, con todos los conocimientos que ha tenido, se enriquezca también con la gracia del Espíritu Santo. Unos puntos para la meditación importantes en este texto, para que ustedes se vayan a meditar. Recuerden que es la narración en la que María sale de Nazaret hasta Encarén a encontrarse con Isabel. Va por una región montañosa y dice el texto, se levantó María con prontitud, se fue con prontitud. Un punto de nuestra meditación, el ir deprisa. Tal vez con ello María nos invita a reconocer que las cosas de Dios merecen prisa. Más aún todas las cosas del mundo que son urgentes para nuestra vida. En el camino de la conversión, ¿qué hay en mi vida que sea urgente reparar, transformar, restaurar? Y también qué urgencias tengo en torno a compartir la presencia de Dios a los demás. Porque María aquí camina con prontitud, va deprisa porque sabe que llevar el mensaje del Señor tiene una importancia fundamental. En otro punto para poder meditar en este texto está precisamente en el acto que sucede dentro de Isabel cuando es saludada por María. Dice también el texto, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Por eso la exclamación que ella hace, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Entonces, es precisamente el Espíritu Santo a quien María lleva adentro de su ser, dentro de su ser. Lleva al Espíritu Santo y también lleva al Verbo encarnado. Y esa expresión de saltó en su gozo es la apertura del corazón de Juan que se deja llenar del Espíritu Santo. Pero no solamente Juan se deja llenar del Espíritu Santo, también lo hace Isabel. La apertura de corazón que tienen ellos para recibir el Espíritu Santo es algo en lo que también podríamos ahondar poco a poco. Salta en el vientre, se mueve, danza, el Espíritu Santo conmueve el alma y causa un gozo
inexplicable que solamente proviene de la presencia del Señor en el corazón. Así como David saltaba de gozo ante la presencia del arca de la alianza, así también María y Juan saltan de gozo, de alegría, ante la presencia de Cristo en esta arca de la nueva alianza que, como sabemos, mencionamos a la Santísima Virgen María. Finalmente, y dándole como una dirección a la respuesta de esta situación del encuentro entre María y entre Isabel, también están unos versos de este texto en el que vamos a orar, que son ese magnífica, de ese canto de proclamación, de alegría, de gozo de la Santísima Virgen María, porque ha reconocido en ella el favor de Dios. En qué ocasiones también nosotros podemos ser portadores de ese buen mensaje, de esa buena noticia a los demás, y también en nosotros hay una proclamación de gozo, así como veíamos también en el retiro espiritual del mes anterior, en el que también oramos con el texto del Magnificat. Veíamos que podríamos nosotros también estar invitados a construir nuestra propia expresión de gozo, nuestro propio Magnificat. Pues vamos a detenernos mucho en este texto, como María la peregrina, aquella que camina por la ciudad montañosa, que saluda a Isabel, que no se detiene sino va deprisa. Lo que pasa en Isabel, lo que pasa en el niño que lleva en su seno, que es Juan, ante el encuentro con María, portadora del Espíritu Santo y portadora del Verbo encarnado, que es nuestro Señor Jesucristo, e inmediatamente seguimos con esta proclamación de gozo, de júbilo de María. María como el arca de la alianza. Si nosotros somos portadores de la nueva alianza, como lo ha sido María, no tenemos duda de las exaltaciones de gozo que también en nosotros, más que en palabras, se pueden manifestar en obras de amor por los demás. Entonces, pues, con esta pequeña explicación, sin hablar más, vamos a permanecer en el silencio de la oración. Tomemos de nuevo este texto, profundicemos con él, oremos con la palabra del Señor.